Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue lo que le dijo el ángel también. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento del Mesías es precisamente, como les decía, el evento que celebramos en estos tiempos. Celebramos la Navidad. La palabra Navidad viene de su origen latín, natividad, y esta palabra significa nacimiento. ¿Pero qué nacimiento celebramos? Celebramos el nacimiento de Cristo. Vuelvo a repetir, nacimiento que divide la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y nos preguntamos, ¿a quién se le da esta señal? ¿A qué persona es que Dios le manda a decirle, está diciendo, el mismo Dios te va a dar la señal? ¿Y cuál será la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está viviendo con nosotros. Dios está en nuestro medio. ¿A quién le da Dios esta señal? Y uno se pregunta, ¿será una persona que estaba rogando insistentemente a Dios? Oh Señor, ¿cuándo enviarás al Salvador? ¿Recuerdan ustedes a Simeón, aquel anciano que al cargar a Jesús dice, Señor, hoy puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos al Salvador del mundo? ¿Sería alguien que estaba así intensamente interesado por conocer al Salvador, porque llegara el Salvador? Mis hermanos, ¿cuál era el ambiente que reinaba en la nación de Israel cuando el profeta Isaías es enviado por Dios a dar esta señal? ¿Es acaso una de esas temporadas donde hay un gran avivamiento espiritual en la nación de Israel? Y como consecuencia de este gran avivamiento, como fruto de este gran avivamiento, Dios le dice, no se preocupen, les daré una señal. ¿Cuál es el contexto que hay en ese momento? Quiero invitarle a que sigamos ahí mismo en el capítulo 7 de Isaías, pero vamos a leer ahora desde el versículo 1. Y me van a disculpar porque yo voy a leer en una versión de un lenguaje más reciente. Voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos, pero ustedes pueden ir leyendo en su Reina Valera, es lo mismo que dice. Y dice así: durante el reinado en Judá del rey Acaz, y ya usted sabe que no era bueno porque ninguno de los Acaz fueron buenos, los reyes, ¿no? Hijo de Jotán y nieto de Uzías, los reyes de Resín de Siria y de Pecat, hijo de Remalías de Israel, marcharon contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron tomar la ciudad. La familia de David recibió el informe de que Siria se había aliado con Efraín, lo cual hizo que tanto Acaz como su pueblo se atemorizaran y temblaran de miedo como los árboles de un bosque cuando los azota el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yashub a entrevistarte con Acaz en el lugar donde termina el canal del estanque superior, en el camino que va campo del lavadero, y dile: ten cuidado y no pierdas la calma, no tengas miedo,
Ni te desanimes por causa de esos 2 leños humeantes. No temas la furia de Rezín, el sirio, ni tampoco al hijo de Remalías. Siria, junto con Efraín y el hijo de Remalías, han hecho planes contra ti. Ellos han dicho: ataquemos a Judá, que cunda el pánico, repartámonos entre nosotros y pongamos allí por rey al hijo de Tabel. Pero el Señor Dios dice: ese plan no tendrá éxito, no podrá llevarse a cabo. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín. Dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser una nación. La cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no se mantienen firmes en su fe, no podrán permanecer firmes en nada. Y aquí sigue diciendo: el Señor le dijo también a Acaz: pídele al Señor tu Dios una señal en lo profundo del lugar de los muertos o en las alturas de los cielos. Pero Acaz dijo: yo no le voy a pedir nada al Señor, yo no voy a poner a prueba, no lo voy a poner a prueba. Entonces Isaías dijo: escúchenme los de la familia de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los seres humanos? ¿Quieren ahora agotar también la paciencia de Dios? Por tanto, el Señor les dará una señal. No la pidieron, pero se la va a dar. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamará Emanuel. La misma porción nos da todas las respuestas a las preguntas que nos hacíamos. ¿A quién le da Dios esta señal? ¿Era acaso a uno de los reyes buenos? No, a uno de los reyes malos. No dije a uno de los reyes magos, sino a uno de los reyes malos de Israel. ¿Era uno de los reyes que se interesó por las cosas de Dios? No. Vamos a leer en el pasaje que nos narra de manera paralela esta historia en 2 de Reyes 16:1. Dice: Acaz, hijo de Jotán, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Pecad en Israel. Acá tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su hijo en el fuego. Oiga bien, hasta sacrificó a su hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del pasado de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en las alturas, en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, ¿a quién es que Dios le está diciendo: no tema, no te preocupes por los sirios, ni te preocupes por Efraín, los israelitas, que yo los voy a defender, solo confíen en mí? ¿A quién es que el Señor le está haciendo esta oferta? ¿Es a un rey bueno? No. ¿Es a un hombre que está buscando de Dios? No. Y Dios le dice: ¿tú quieres ver que lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir? Pídeme una señal, la que tú quieras. Puede ser una señal que remueva algo en lo profundo de la tierra, o que remueva algo en lo más alto del cielo. ¿Y qué dice él? No voy a pedir señal. ¿Pero por qué él dice que no va a pedir señal? Porque a él no le interesaba su relación con Dios. A él no le interesaba a Dios. A él no le interesaba para nada a Dios. Fíjense que es un hombre que un sacrificio que Dios dice en su palabra que es detestable para él, que es el sacrificio humano, que le prohíbe a la nación de Israel
a hacer esas prácticas, precisamente eso era lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo él? Uno de sus hijos lo sacrificó en el fuego al dios Moloc. Pero no solamente eso, ¿qué nos dice? Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Era un hombre que no estaba interesado en Dios. Y Dios le manda esa profecía. Le dice, pide señal. Y él dice, no la voy a pedir. Y Dios le dice, te voy a dar una señal. Mis hermanos, y es una de las señales prodigiosas. Pero Acaz dijo, versículo 12 del 7, yo no le voy a pedir nada al Señor. Y cuando dice no lo voy a poner a prueba, de pronto nosotros entenderíamos que él lo está diciendo en buena lid. Oh, yo no voy a poner a prueba al Señor. No, no es eso. Es que él no le iba a pedir nada a Dios, a Jehová Dios de Israel. Y por eso es que Isaías responde en el versículo 13 como responde y dice, entonces Isaías dijo, escuchen los de la familia de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los seres humanos? ¿No les basta con ser malos gobernantes y que el pueblo se sienta mal y quiera salir de ustedes? Y se lo está diciendo principalmente a él, porque el abuelo de él, Usías, fue un buen rey. El papá de él fue buen rey también, pero este es malo, es perverso. Y por eso le dice Isaías, no te basta con eso. Y dice, quieren también agotar también la paciencia de Dios. Y ya vemos la realidad del líder político que había en ese entonces. Vemos la realidad del rey. Veamos la realidad del pueblo. Era que había un gran avivamiento y aunque el rey estaba entregado a la adoración pagana, el pueblo estaba buscando el rostro de Dios, el pueblo estaba amando a Dios de todo corazón. No. ¿Qué es lo que pasa allí? Allí lo que hay es que todo el mundo está en pánico. Versículo 2 del capítulo 7. La familia de David recibió el informe de que Siria se había aliado con Efraín, lo cual hizo que tanto Acaz como su pueblo, toda la nación, se atemorizaran y temblaran de miedo. No solo las rodillas le temblaban. Dice que ellos temblaban como los árboles de un bosque cuando lo azota el viento. ¿Cómo van de aquí para allá? Yo me imagino cómo estaban esa gente. ¿Qué? Se alió Israel con Siria. De seguro que nos van a destruir. De seguro que no podremos enfrentar esa alianza tan poderosísima de esas dos naciones. Por tal razón, ¿cuál era el contexto en el que el Señor está dando esta profecía? ¿Era un contexto de un avivamiento espiritual? ¿Era un contexto donde la nación está buscando el rostro de Dios de manera sosegada? No. Es un contexto de miedo. Es un contexto de temor. Es un contexto de incertidumbre. ¿Por qué se preocupaban? Se preocupaban principalmente por un problema político-militar. Sus vidas estaban en peligro. La nación estaba en peligro. Todo estaba incierto. ¿Estaban ellos preocupados por la llegada del Mesías? ¿En sus mentes estaba investigar si ya venía el Mesías? No. Pero ¿y por qué la señal que da Dios es la del nacimiento del Mesías? ¿Por qué? Mis hermanos, al igual que aquel entonces, hoy en día, no solo la ciudad de Nueva York, no solo la nación de Estados Unidos, no solo América, el mundo está preocupado. Estamos preocupados, ¿por qué? Por una amenaza. Y esa amenaza es el virus.
cómo ha puesto este virus a tambalear al mundo. Y al inicio, ¿ustedes recuerdan, mis hermanos, cómo era al inicio? Ya hoy en día la arrogancia del ser humano comienza a florecer de nuevo. ¿Por qué? Ya hay una vacuna. No se la han aplicado a todo el mundo, pero ya hay una vacuna. Y ya usted comienza a escuchar de nuevo ese discurso de arrogancia humana. Ya pronto estaremos igual que antes. Y pensamos, ¿cuál sería el mensaje que Dios nos está transmitiendo a través de este pánico de hoy en día? Porque así como en aquel entonces, cuando el Señor da esta profecía de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Así como en aquel entonces lo que había era un ambiente de pánico, lo que había era un ambiente de preocupación, no por asuntos espirituales, sino por asuntos político-militar. Hoy en día hay un mensaje de Dios para la humanidad en medio de esta preocupación que no representa una amenaza político-militar, pero sí una amenaza de salud, porque todavía mucha gente se puede morir del virus. De hecho, a diario está muriendo una cantidad inmensa de personas. En estos días, el récord subió de nuevo aquí en Estados Unidos, en donde en un solo día más de 3.400 personas murieron del virus. En un día, 3.400 personas. Y los contagios, cada día el récord es mayor de contagio. A grado tal que en un solo día se han contagiado más de 250,000 de personas. Corrijo, que en un día se han detectado más de 250,000 de casos, más de 250,000 casos nuevos en un día que se han detectado, porque son muchos los casos que se dan que no se detectan. ¿Por qué? Porque la gente no va al médico, porque la gente no se hace la prueba del virus. En medio de toda esta incertidumbre, ¿cuál es el mensaje de Dios para estos tiempos? ¿Qué nos diría el Señor para estos tiempos? El mensaje de Dios sigue siendo el mismo para la preocupación humana. Y usted diría, en aquel entonces con un problema político-militar, el mensaje de Dios fue la señal de la venida del Mesías. Para este tiempo, ¿cuál será? Porque ahora no estamos en un problema político-militar, estamos en un problema de salud mundial. Y claro, eso está repercutiendo en la economía mundial. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para el mundo? El mismo mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el problema principal del ser humano no era el político que estaba en aquel entonces, no era el militar que estaba en aquel entonces. El principal problema del ser humano tampoco es el virus de este entonces, no es el problema de salud que tenemos hoy en día, no son las consecuencias económicas que podamos enfrentar. El problema principal del ser humano sigue siendo el mismo y es el pecado. Ese es el problema principal del ser humano. Y para resolver el problema principal del ser humano, no es la vacuna del virus, es un Salvador que necesita. Es un Salvador que lo libre del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Porque déjeme decirle algo, mis hermanos, y aquel que se vacunó ya o se va a vacunar debe saber que como quiera se va a morir. ¿Entendido? Y usted diría, no, ya no se va a morir del virus. Del virus no. Del virus no, pero déjeme decirle que con la vacuna lo único que usted va a hacer es prolongar los días de vida. ¿Cuáles? Los que ya usted tiene determinado por Dios, porque usted no va a añadir más días a su vida. Igual se va a morir. Si usted no se iba a morir del virus,
porque Dios no lo había determinado así. No se va a morir, y yo con eso no le digo que no se ponga la vacuna, póngasela desde que pueda. Pero no corramos como los ciegos, como los que no tienen a Dios. La persona va a morir el día que le toca. Vinimos con un boleto de ida y vuelta. El problema es que sabemos la fecha del boleto de venir. Nuestro pasaporte está sellado y tiene una fecha de vencimiento. Lo grande es que no sabemos cuándo es. Pero de que todos vinimos con una fecha, con un pasaje de ida y vuelta, nos vamos todos. Y sí. Y los que estemos vivos cuando Cristo venga, seremos transformados. Solo esos no van a estar muertos. Los que estemos vivos cuando Cristo venga. Que si es pronto, yo estaré ahí, pero si no es pronto, yo no estaré ahí. ¿Cuál es el problema principal del ser humano? En aquel entonces, vuelvo a repetir, la nación de Judá, el rey pensaba que su principal problema era la alianza entre la nación de Israel y la nación siria, ese ejército indestructible, ese ejército imponente que los iba a atacar, y ellos pensaban, vamos a morir. Hoy en día el ser humano cree que su principal problema es el virus, y el mundo está enfocado en protegerse del virus. Pero el principal problema no es el virus, el principal problema es el pecado, porque el pecado tiene consecuencias en el tiempo presente y consecuencias eternas. El virus solo puede afectar el cuerpo, no el alma. El virus solo puede afectar el cuerpo. Y por tal razón, sus consecuencias son temporales. Pero el pecado es eterno. Dios en todos los contextos presenta la salvación como la preocupación principal que debe tener el ser humano. Ustedes recuerdan cuando Jesús manda a los discípulos y de allá para acá ellos vienen maravillados de que todos los milagros que podían hacer y le decían, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? No se maravillen de eso. Hay algo mucho mayor por lo que ustedes deberían maravillarse, y es que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la razón, no los milagros, porque los milagros son pasajeros. Usted ora por una persona, esa persona se sana, pero igual va a morir. Porque hasta los que sanó Jesús murieron, o están vivos por ahí los que sanó Jesús. Los que resucitó Jesús volvieron a morir, o están vivos por ahí, diciendo, no, yo fui uno de los que Jesucristo resucitó. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín. ¿Anda por ahí? No, porque eran de repercusión temporal. Pero qué maravilloso es cuando tenemos paz para con Dios. Cuando somos librados del pecado. Mis hermanos, así como en aquel contexto donde el líder político que había en aquel contexto, el rey que había era un rey malo, era un rey que no estaba buscando a Dios, era un rey que no le interesaban las cosas de Dios. En medio de una nación que se había paganizado también, en medio de una nación que no estaba buscando a Dios, no están en medio de un avivamiento hoy en día. Igual, vivimos en tiempos donde los líderes políticos, en su mayoría, no tienen a Dios en cuenta. Sus decisiones no la toman basándose en lo que dice Dios. No les importa a Dios, no les interesa a Dios a una gran mayoría. Igual las naciones del mundo. El mundo está en las mismas condiciones, alejado de Dios, de espalda a Dios, no le interesa lo de Dios.
igual que en aquel entonces estaban muertos del pánico, hoy por igual todavía hay mucho pánico, hay mucha preocupación, nadie puede cantar victoria todavía. Aún a los que le ha dado el virus se ha descubierto que puede darle de nuevo. Es decir, nadie está libre todavía. Pero si no lo mata el virus, lo va a matar otra cosa, olvídese. Lo importante es que cada quien sepa que de esta nadie se escapa vivo. Son dos contextos iguales. ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es: enfócate en el Salvador. Enfócate en el Salvador. Pero para conocer el mensaje de Dios, se necesitaba un hombre de Dios. Qué interesante, ¿no? Para conocer el mensaje de Dios, se necesitaba un hombre de Dios. ¿A quién usó Dios allí? Y cuando digo un hombre de Dios, me estoy refiriendo a Isaías. Hoy en día, para dar a conocer el mensaje de Dios, la humanidad necesita, no Dios, la humanidad necesita los hombres y mujeres de Dios para que transmitan el mensaje de salvación a los perdidos, para que transmitan el mensaje de Dios, para que transmitan la palabra de Dios, para que transmitan la confianza en Dios. Y así como Dios le decía al rey de Israel, al rey de Judá, Acaz: no temas, no te preocupes. Hoy en día Dios también tiene un mensaje para la humanidad de: no temas, no te preocupes, porque nadie va a morir si no le toca. Dios tiene el control, pero para eso, para transmitir el mensaje de Dios, necesitamos hombres y mujeres de Dios que escuchen a Dios. Porque ¿qué es lo que nos dice aquí? Aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria, estoy leyendo de nuevo, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Entonces dijo Jehová a Isaías. Jehová mandó un mensaje a través de su mensajero. ¿Qué necesita la humanidad hoy en día? Un hombre, una mujer que primero escuche lo que Dios tiene para decir, como hizo Isaías, y luego vaya a dar el mensaje. Y yo me pregunto, ¿somos tú y yo esos mensajeros? Yo sé que debemos serlos. Yo sé que debemos ser esos mensajeros, pero ¿lo estamos siendo? ¿Lo estamos haciendo? Es interesante, y aquí quiero citar, solo voy a leer una canción de Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis. Oiga cómo dice esta canción: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Y dice en esta canción: ¿por qué callas tú, Señor, y nos olvida? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Y el Señor responde: necios como niños, torpes cachorrillos, ¿cómo nos gusta
jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando. Dios aún sigue hablando, mis hermanos. Dios aún sigue hablándole a la humanidad que la solución está en el Mesías, en el Salvador. Y sigue diciendo, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. Todo el que quiere oír la voz de Dios, la escucha. Le invito a que lea la palabra de Dios, que lea la Biblia. ¿Cómo puedo, dice el Señor en esta canción del hermano Marcos Vidal, cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Mis hermanos, y sigue diciendo, si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Y nuevamente, mis hermanos, la pregunta no es ¿dónde está el Dios de Elías? Como el hermano Marcos Vidal nos confronta con esta canción. Porque a veces pensamos que es Dios el que no está interesado en hablar al mundo, que es Dios el que no está interesado en mostrarse al mundo. ¡No! El hermano Vidal aquí responde de una manera muy acertada. No es Dios el que no está. Son esos mensajeros de Dios. Son esas personas que primero escuchan la palabra de Dios y después vienen a transmitirla al pueblo. Eso fue lo que hizo Isaías. En el versículo 3 del capítulo 7 dice, entonces dijo Jehová a Isaías. Jehová habló con Isaías. Dios le transmitió el mensaje como nos ha transmitido el mensaje ahora a través de su palabra. En la Biblia tenemos el mensaje de Dios para este mundo. Pero hay que transmitirlo. Ahora, pero antes de transmitirlo hay que conocerlo. ¿Por qué la iglesia, en su mayoría, no digo todas, ni digo todos los miembros en la iglesia tampoco, por qué en su mayoría no puede transmitir el mensaje de Dios? Porque no conoce el mensaje de Dios. Y usted no puede transmitir lo que usted no conoce. Usted no puede hablar de lo que usted no conoce. Pero es porque Dios nos ha dado a conocer. Mis hermanos, este libro es bastante grueso para mostrar la evidencia de que Dios ha hablado y sigue hablando a través de él. Usted quiere conocer el mensaje de Dios, aquí está, para luego poderlo transmitir a esta humanidad. Y usted dirá, oh pastor, pero esta humanidad no quiere escuchar. ¿Y quería escuchar el rey Acaz? No. ¿Qué dijo? No voy a preguntar nada, no voy a pedir nada a Dios. Y por eso Isaías dijo, bueno, si tú no quieres escuchar, allá tú con tu problema, yo me voy. No. Isaías le dijo, no te basta con tu estar colmando la paciencia de los seres humanos, también quieres colmar la paciencia de Dios. Pues mira, aunque tú no quieras la señal, aunque tú no pidas el mensaje de Dios, te lo voy a dar. Pero primero hay que oír la voz del Señor. Y cerquitita de ahí, de hecho, si usted tiene la misma Biblia mía,
no tiene que cambiar la página. En el capítulo 6, versículo 8, dice: y volvió hacia mí uno de los serafines estoy leyendo en el 6, versículo 8. Después oí la voz de Dios, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. En ese mismo contexto, fíjese el versículo 6. Y todos los que han leído el libro de Isaías saben lo que se da en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón. Y los que no lo han leído, le invito a que usted lea el capítulo 6 del libro de Isaías. Es cuando Isaías tiene esa experiencia maravillosa que se encuentra en la presencia de Dios. Y dice: ay de mí, que siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en ese ambiente donde él puede ver toda aquella majestad, el Señor hace esa pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor vuelve y hace la misma pregunta. Hoy en día hace la misma pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero primero hay que escuchar a Dios. Primero hay que conocer a Dios. Y miren, mis hermanos, la respuesta de Isaías para mí siempre ha sido un gran enigma, un gran desafío, no un enigma, perdón, le entiendo muy bien, pero sí un gran desafío. Y no voy a abarcar mucho en esa parte, pero sí quisiera que reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros? La misma. Pero cuando usted analiza, Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice: envíame a mí, Señor, yo iré. ¿Le dijo Dios dónde? No. Preguntó Isaías: Señor, ¿y dónde que hay que ir? Él no preguntó primero: Señor, ¿y dónde que hay que ir? Y le dicen: oh, es en Brooklyn que quiero ir a dar. Ah, bueno, sí, yo voy. No. Isaías le dice: Señor, envíame a mí. ¿Dónde? Donde tú mandes, Señor. ¿Estamos nosotros en la disposición de decir esa respuesta? Por eso, antes de usted decir: sí, yo le digo al Señor que me envíe a mí, piense. Y yo no le estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero piense que el Señor pide que primero digamos: yo voy, antes de Él decirnos dónde. Porque a veces usted piensa: yo voy a hablar con el presidente Trump, yo voy. No, primero es: Señor, yo voy. Dios no te va a decir dónde, primero te va a llamar. Dios primero hace el llamado y no te dice dónde. Es interesante que los llamados de Dios, cuando usted ve el caso de Abraham, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber para dónde iba. En el caso cuando Samuel va a ungir a David como rey, le dice: mira, ve a la casa de Isaí, ve a Belén de Judá, ve a la casa de Isaí, que uno de sus hijos va a ser el rey. Pero Samuel no sabía cuál era. De hecho, cuando Samuel vio uno que cree que era ese, le dice el Señor: no, ese no es. Y cuando es el que el Señor tiene determinado, Dios tiene que decirle a Samuel: levántate y unge lo que ese es. Solo faltaba ese. Pero para Samuel como que no calificaba. Dios primero nos hace el llamado, no nos dice para dónde. Y otro punto que vemos aquí: ¿a qué? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No le dice a dónde, pero tampoco le dice a qué.
El Señor nos hace el llamado y no nos dice a dónde, ni a qué. ¿Sabe por qué? Porque esa es una decisión que necesita una total dependencia de Dios, no de nuestra capacidad. Una total dependencia de Dios, no de nuestros planes. Dios no necesita nuestros planes. Dios no necesita nuestra capacidad. Y no estoy diciendo que luego no la use. Él la usa, pero Él mismo fue que la puso ahí. Pero no la necesita. A grado tal que vemos casos de personas con una inmensa capacidad y sus ministerios no se desarrollan, y otros que usted ve que dice, ¿y cómo es que lo hace? Y el ministerio se desarrolla. ¿Por qué? Porque aún el ministerio es parte de la gracia de Dios en nosotros. No es nuestra capacidad. No es que lo merecemos. No. Es la gracia de Dios en nosotros. Por tal razón, si Dios te pregunta, si Dios te está haciendo el llamado, ve. No comience a cuestionar, porque hay mucha gente que primero quiere tener todo en orden. No, Dios no obra así. En ningún lugar de la Biblia vemos que Dios obre así. Porque Dios quiere un ser humano, Dios quiere un hombre, una mujer que esté totalmente rendido a Él. No en una porción, no por un momento, totalmente rendido a Él. Y eso fue lo que le dijo a Nicodemo: el viento tú ni sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo el que es guiado por el Señor. ¿Qué quiere decir? Quien dirige es Dios. Pero para eso, mis hermanos, vuelvo a repetir, para transmitir el mensaje de Dios para estos tiempos, necesitamos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que están escuchando primero a Dios. Vuelvo a repetir, versículo 3 del capítulo 7. Entonces dijo Jehová a Isaías, pero ¿cuál es todo el contexto del capítulo anterior? ¿Dónde está Isaías cuando le dicen todo esto? Era un hombre que estaba metido con Dios. Así como en aquellos tiempos había pánico y habían líderes y un pueblo que no le interesaba a Dios, así hoy en día hay pánico y hay líderes y una humanidad que no les interesa a Dios. No es que no le interesa, que Dios no tiene interés en ellos, que ellos no tienen interés en Dios. En aquel entonces había un mensaje de Dios para transmitir. Hoy hay un mensaje de Dios para transmitir. En aquel entonces había un mensajero de Dios para transmitir ese mensaje. Hoy ese mensajero eres tú, ese mensajero soy yo. Pero es importante primero conocer el mensaje. Primero, tú conocer el mensaje para poder transmitirlo. Aquí está el mensaje. Aquí está la palabra de Dios. No para leerla superficialmente, para conocerla a fondo. Para conocer lo que Dios tiene para ti. Quisiera ir terminando porque el tiempo se ha terminado. Este nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero ¿qué tan presente está Dios en la mente de las personas hoy en día? Celebramos la Navidad, pero hay un grupo malintencionado como instrumentos de Satanás que quieren hacer olvidar a la humanidad. Porque el que olvida no agradece. El malagradecido lo primero que tiene es mala memoria. Y hay un grupo que quieren hacer olvidar la razón de la Navidad. Vuelvo a repetir, la palabra Navidad viene de natividad. Y natividad es nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Emmanuel, Dios con nosotros. En estos días leía una frase en inglés, que en inglés es sumamente interesante también. Y decía, please, keep Christ in Christmas.
En inglés, Christmas, esas primeras letras, las 6 primeras letras, es Cristo. Y decía, please, keep Christ in Christmas. Mantenga a Cristo en la Navidad. Cristo es el centro de la Navidad. No hay Navidad sin Cristo. Por tal razón, la Navidad no es un espíritu. La Navidad no es Santa Claus. No. La Navidad no son los bastones, no son los renos, no es la nieve, no son las luces. No. La Navidad es Cristo. Y yo creo que los primeros que deberíamos ponernos esa misión somos los cristianos. Mantener a Cristo en la Navidad. Mire, lo más difícil que es conseguir es una tarjeta del nacimiento para estos tiempos. Aparecen tarjetas con Santa Claus, con el bastón, con la media de Santa, con todo lo de Santa Claus. Los adornos aquí en Estados Unidos, el pino. Ustedes saben que el árbol que no se muere o que no se le van las hojas en estos tiempos de invierno es el pino. El adorno es el pino, el adorno son las flores. Yo no sé cómo se llama en inglés, pero allá en Dominicana le llaman flores de Pascua, o creo que en español así que se llaman. Todo el adorno, busque a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Este es el único cumpleaños donde el festejado no es invitado. ¿Qué celebramos? El nacimiento de Cristo, pero Cristo no va a estar. Como dice en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras. Eso es lo que quiere hacer la humanidad. Pero nosotros debemos, aún los cristianos, deberíamos enfocarnos más en tener nacimiento, no para ir a adorarlo, porque entonces ahora hay un problema que a la casa donde usted llega, que encuentra un nacimiento y dice, oh, pero y eso ídolo que ustedes tienen. No es ídolo, es celebrando la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de Cristo. Mis hermanos, recordemos esto, hablemos de esto, transmitamos esto. Nos ha nacido un Salvador. Esa es la razón de esta celebración. Y si bien es cierto que hay regalos, es porque el mayor de todos los regalos lo hemos recibido. Lo hemos leído varias veces en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Nos regalaron un hijo. Dios regaló a su hijo. Eso es la Navidad. Mantengamos nosotros los cristianos. Mire, para el año que viene, y esto yo lo predico cada año, los que llevan anotación y los que recuerdan, mis hermanos, vamos a hacer nacimientos en nuestras casas. Yo no le voy a decir no ponga las luces, no ponga esto, ponga todo lo que usted quiera, pero ponga el nacimiento también, porque el centro es Cristo. Hablemos a nuestros hijos de qué trata este festejo. No hablemos del espíritu de la Navidad, o peor aún, Happy Holiday. No, Merry Christmas. Esa es la razón. No es simple y llanamente Happy Holiday, no. No es simple y llanamente un día de fiesta. No son fiestas cualquiera, no. Celebramos el nacimiento de un Salvador. ¿Por qué un Salvador? Porque la humanidad necesita ser rescatada del pecado. ¿Por qué en medio de aquellos problemas Dios le dice, pues si no piden la señal, yo se la voy a dar la señal? Y es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y usted diría, sí, pero es que la gente de hoy en día no entendería. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la gente de aquel entonces iba a entender que una mujer virgen iba a quedar embarazada? Se iban a decir, ¿qué? ¿Y qué este mensaje es el que tú me estás transmitiendo? Una virgen embarazada, ¿cómo? Te estás volviendo loco. Hoy, como ya nosotros no sabemos la historia completa, para nosotros no hay problema de que nos digan de que la Virgen concibió y dio a luz, sí. Estamos hablando que hace más de 2000 años de eso. Hace más de 2000 años que ya
nos nació el Salvador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar callados con este mensaje? No. Aunque el ambiente espiritualmente no sea adecuado como en aquel entonces, ni los líderes políticos. Una de las cosas que se presenta con los nuevos líderes políticos que asumirán el mando de esta nación es que no les interesa mucho lo de Dios. Pero aunque eso suceda, si es que ellos son así, como quiera, Dios sigue transmitiendo su mensaje. Porque ¿acaso Acaz quería el mensaje de Dios? No. Dijo, no voy a pedir nada de Dios. Un hombre que está temblando de miedo, que ahí cualquiera se ablanda y dice, ay sí. No, era tan malo y perverso el tipo, que ni en ese momento, ni en esa circunstancia, hay personas que usted la ve. A mí me contó un estudiante allá en República Dominicana, un estudiante de la universidad allá en la República Dominicana, de su abuela. Ella dice, mire profesor, yo me crié con mi abuela y yo quería mucho a mi abuela y yo le vivía predicando y que no. Y después ya que yo estaba casada y vivía aquí en la capital, mi abuela se enfermó grave y cogí para allá. Y ella era rogándole al Señor en todo el camino ahí que mamá no muera antes de yo llegar, y va y le predique el evangelio. Y esa señora está ahí, que no se sabe si está viva o si está muerta. Esa señora está ahí agonizando. Y dice ella, mire profesor, y cuando termino de presentarle el mensaje, le digo, mamá, ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador? Dice que ella cogió ánimo de donde no tenía y respiró profundo y me dijo, no. Ya te he dicho que no. Y dice ella, yo pensaba que era para decirme que sí. A los pocos minutos murió. Mira, hay personas que cuando se ven en una mala situación se ablandan. Esa señora no, Acaz tampoco. Y nosotros tendremos casos de situación de personas que aunque vean lo que vean, no les interesa el mensaje de Dios. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Pues el Señor le va a dar la señal. Porque él estaba escuchando la voz del Señor. El Señor le dijo, dale el mensaje, dale la señal. Que aunque estemos en el ambiente que estemos, que seamos esos hombres y mujeres de Dios, que aunque el mundo no nos está pidiendo la palabra de Dios, nosotros sí le demos la palabra de Dios. Que toda la palabra que vayamos a dar sea conforme a la palabra de Dios. Que en todos los ambientes donde hablemos, la Biblia dice. Porque déjeme decirle que estamos en tiempo hasta donde los que dicen ser cristianos les molesta que usted diga la Biblia dice. Yo tuve un caso así de una paciente en psicología, una pareja que cristianos, o por lo menos de la iglesia, porque después que lo que me dijeron, ya yo no pensaba que eran cristianos. Me dice, pero ¿y por qué que tanto usted nos está citando la Biblia? Nosotros somos cristianos, nosotros vinimos donde usted porque nos dijeron que usted era psicólogo. ¿Usted no es psicólogo? Le digo, sí. Pues háblenos de lo que le dice la psicología, que lo que dice la Biblia ya nosotros lo sabemos. Y usted se va a encontrar algunos que le dicen, pero no me cite tanto lo que dice la Biblia, aún sea cristiano. Porque ustedes saben que hay trigo, pero que también hay cizaña. Hablemos, mis hermanos, el mensaje de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El contexto en donde se dio aquella profecía, aquella señal, es el mismo de hoy en día. Para nosotros seguir dando la misma señal. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está interesado en tu vida. Dios quiere salvarte. Tu principal problema es el pecado. Tu principal problema es con Dios. Pero Dios quiere perdonarte. Dios no quiere castigarte. Y te lo demuestra que envió a su Hijo. La diferencia del mensaje de aquel entonces y el mensaje de hoy en día es que ya ese Hijo vino.
Ya hacen más de 2000 años que vino. Y este mensaje sigue siendo el mismo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar en tu corazón. Te quiere perdonar. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Suplícale a Dios por su misericordia y Él te responderá. Dios está tan cerca de ti como las palabras están de tu boca. Solo tienes que creer en tu corazón y confesar con tus labios. Y nuevamente, Emmanuel estará haciéndose realidad en ti. Dios estará contigo. Mis hermanos, seamos esos mensajeros de Dios para estos tiempos. Pero primero hay que conocer cuál es el mensaje de Dios para luego poder transmitir ese mensaje de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por habernos enviado a tu Hijo. Gracias, Dios, por darnos salvación y hacernos tus hijos. Padre, y aquí estamos disponibles para ti, para tu voluntad. Donde tú mandes, iremos a hacer lo que tú mandes. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.